Bueno, como habíamos dicho, las aminopenicilinas tienen un espectro antibacteriano ampliado, el cual incluye obviamente a el Haemophilus influenzae, Enterococo, Escherichia coli, que es un gram negativo, Salmonella, Shigella, causantes muchas veces de gastroenteritis de tipo bacteriana, obviamente gérmenes a los cuales la penicilina propiamente dicha no los cubre. En cuanto a la farmacocinética, estas son estables en medio ácido, se absorben bien después de la administración oral con una buena biodisponibilidad oral. La diferencia es que la ampicilina va a interactuar con los alimentos. Puede ser que la insuficiencia renal prolongue la eliminación y aparecen en bilis. Una cosa importante es que sufre circuito enterohepático y esto está relacionado con las interacciones que pueda llegar a tener. La amoxicilina es estable en el medio ácido, se absorbe muy bien por vía oral, mejor que la ampicilina, es una absorción más rápida. Tiene el mismo espectro antibacteriano con la diferencia que contra la Shigella es menos efectiva, pero en verdad tiene el mismo espectro antibacteriano. ¿Cuáles son las indicaciones de las aminopenicilinas? Tenemos la sinusitis, otitis media, exacerbaciones de bronquitis crónica en el EPOC, producidas muchas veces por Haemophilus influenzae, y también por otros gérmenes, como pueden ser otros cocos gram positivos, como el Streptococcus pyogenes, Pneumoniae. Para el Haemophilus influenzae, muchas veces las aminopenicilinas se usan con la adición de ácido clavulánico o sulbactam, por ejemplo, ampicilina sulbactam o amoxicilina con ácido clavulánico. En cuanto a las infecciones urinarias, no son muy útiles porque hay mucha resistencia. Sí pueden ser útiles para meningitis a gérmenes sensibles y, por ejemplo, salmonelosis. Pasando a las penicilinas antiseudomónicas, las que tenemos hoy en día en uso es la piperacilina. Esta va a extender el espectro a la Pseudomonas aeruginosa, a enterobacterias, bacteroides, muchas veces presentes en la flora intrahospitalaria, ¿no? Generalmente tienen un inhibidor de la beta-lactamasa asociado, como es por ejemplo el tazobactam, es decir, que se comercializa como piperacilina tazobactam y alcanza una gran concentración a nivel sobre todo biliar. Las indicaciones están dadas por las infecciones serias por gram negativos, por ejemplo, bacteriemias, neumonías, quemaduras, y infecciones urinarias con gérmenes resistentes, como por ejemplo Pseudomonas, Proteus. Efectos adversos. Los efectos adversos que tenemos son el rash. Fíjense cómo todas son manifestaciones de hipersensibilidad, ¿no? Tenemos rash, urticaria, fiebre por antibióticos, broncoespasmo, vasculitis, todas manifestaciones de hipersensibilidad. Recordemos una cosa, la hipersensibilidad es el principal efecto adverso del grupo en general de los antibióticos beta-lactámicos. También tenemos otras manifestaciones como la enfermedad del suero, donde se da un choque antígeno-anticuerpo,
manifestaciones dérmicas como dermatitis exfoliativa, Stevens-Johnson, anafilaxia, sobre todo con las formas de presentación endovenosa, más que por las de vía oral, aunque eso no descarta de que por vía oral no pueda llegar a haber. Y ahora pasamos a las cefalosporinas. Las vamos a clasificar en generaciones de acuerdo a la utilidad o al espectro que ellas mismas tienen en 4 generaciones, que son las que vemos acá. Como podemos ver en este gráfico, obviamente son antibióticos bactericidas. Las de primera generación son útiles para los gram positivos y a medida que vamos subiendo de generación, van a ser más útiles para gram negativos. Y lo mismo el pasaje a barrera hematoencefálica. Por ejemplo, los de tercera generación son los que más penetración a barrera hematoencefálica tienen, siendo muy útiles para tratar, por ejemplo, meningitis en pacientes adultos. Como vimos, la clasificación está dada por las generaciones basadas en actividad antimicrobiana. El espectro, vamos a empezar por las de primera generación. Sirven para bacterias gram positivas y algunos pocos gram negativos. Fíjense cómo tiene un espectro muy parecido al de las aminopenicilinas, es decir, Escherichia coli, Klebsiella. Las de segunda generación, que son estas que vemos acá, tienen como espectro un aumento de su actividad contra gram negativos, siendo la cefoxitina, por ejemplo, útil para el bacteroide frágil. Y la de tercera generación, donde tenemos exponentes importantes como el ceftriaxone, por ejemplo, como espectro van a tener enterobacterias, pseudomonas, Neisseria gonorrhoeae, también cocos positivos, pero ya son útiles para gérmenes intrahospitalarios o para tratamiento de enfermedades infecciosas graves que comprometen la vida a nivel intrahospitalario. Y los de cuarta generación, como el cefepime, es parecido a los de tercera generación, pero son más resistentes a las beta-lactamasas. En este cuadro podemos ver las vías de administración. Estas se administran por vía oral. Son por lo general cefalosporinas de primera y segunda generación. La que es exclusiva endovenosa es la cefalotina, que es una cefalosporina de primera generación, y el resto se pueden administrar por vía endovenosa o intramuscular. Son excretadas principalmente por riñón, por lo que hay que ajustar la dosis en pacientes con función renal alterada, exceptuando la cefoperazona, que se puede excretar por bilis. El resto de los compuestos no tiene un metabolismo apreciable. Hay que tener en cuenta que la cefalotina se excreta por riñón y también es un antibiótico nefrotóxico. No tanto como otros, pero es un antibiótico nefrotóxico. Las cefalosporinas que pasan a barrera hematoencefálica o a líquido cefalorraquídeo son por lo general las de tercera generación, teniendo un exponente máximo en la ceftriaxona. En general, las cefalosporinas cruzan barrera placentaria, tejido sinovial, pericárdico y humor acuoso, haciéndolas útiles en, por ejemplo, infecciones a nivel ocular.
Recordemos que la cefoperazona es un exponente de este grupo que pasa a bilis. ¿Cuáles son los efectos adversos de las cefalosporinas? Obviamente, como los otros betalactámicos, hipersensibilidad, nefrotoxicidad, sobre todo la cefalotina, la cefoperazona diarrea porque se elimina por bilis, y después algunos trastornos de coagulación, como por ejemplo hipoproteinemia, disfunción plaquetaria, no es importante, y la cefoperazona puede dar efecto disulfirámico.